Bendiciones en Cristo Jesús, hermanos. Hoy quería subir este tercer capítulo de Conociendo a los Doctores de la Iglesia y me iba a dedicar específicamente a Santa Catalina de Siena, justamente en el día en el que estamos homenajeando la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Santa Catalina de Siena ha sido una mujer que ha tenido un papel eminente en la historia de la Iglesia. El siglo en el que vivió, el XIV, fue una época muy difícil para la vida de la Iglesia y para todo el tejido social en Italia y en Europa. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor dificultad, el Señor no cesó de bendecir a su pueblo, suscitando santos y santas que sacudían las mentes y los corazones, provocando conversiones y renovaciones. Santa Catalina es una de esas, y aún hoy nos habla y nos empuja a caminar con valor hacia la santidad para ser de forma cada vez más plena discípulos del Señor. Santa Catalina de Siena nació en Siena en 1347, en una familia muy numerosa. Murió en su ciudad natal en 1380, a la edad de 16 años, impulsada por una visión de Santo Domingo. Entró en la orden terciaria dominica, en la rama femenina. Permaneciendo con la familia, confirmó el voto de virginidad que había hecho de forma privada cuando era adolescente. Se dedicó a la oración, la penitencia y las obras de caridad, sobre todo al cuidado de los enfermos. Cuando la fama de su santidad se difundió, fue protagonista de una intensa actividad de consejo espiritual hacia toda categoría de personas: nobles, hombres políticos, artistas, gente de pueblo, personas consagradas, eclesiásticos, incluso el Papa Gregorio XI, que en aquel periodo residía en Aviñón, y a quien Catalina exhortó enérgica y eficazmente a volver a Roma. También por este motivo, Juan Pablo II la quiso declarar copatrona de Europa, para que el viejo continente no olvide nunca las raíces cristianas que están en la base de su camino y que siga tomando del Evangelio los valores fundamentales que aseguran la justicia y la concordia. Santa Catalina sufrió mucho, obviamente como muchos santos. Alguno pensó incluso que había que desconfiar de ella hasta el punto de que en 1374, 6 años antes de su muerte, el capítulo general de los dominicos la convocó a Florencia para interrogarla. La pusieron al lado de un fraile docto y humilde, Raimundo de Capua, futuro maestro general de la orden. Convertido en confesor y también en su hijo espiritual, escribió una primera biografía completa de la santa, que fue canonizada en 1461. La doctrina que nos enseña Santa Catalina, que aprendió a leer con dificultad y a escribir cuando era ya adulta, está contenida en lo que se llama el Diálogo de la Divina Providencia, que es una obra maestra de la literatura espiritual, en su epistolario y en la colección de las oraciones. Su enseñanza está dotada de una riqueza tal que ya en 1970 se la declaró doctora de la Iglesia. En una visión que nunca se borró del corazón y de la mente de Santa Catalina, la Santísima Virgen la presentó a Jesús, quien le dio un espléndido anillo diciéndole: yo, tu Creador y Salvador, te desposo en la fe, que conservarás siempre pura hasta cuando celebres conmigo en el cielo tus bodas eternas. Según Raimundo de Capua, su confesor y su director espiritual, transmite las confidencias recibidas de Catalina. Allí el Señor Jesús se le aparece con un corazón humano rojo resplandeciente en la mano, le abre el pecho, se lo introduce y dice: queridísima hija, como el otro día tomé el corazón tuyo que me ofrecías, he aquí ahora te doy el mío, y de ahora en adelante estará en el lugar que ocupaba el tuyo. Catalina vivió verdaderamente las palabras de San Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Como la santa de Siena,
Todo creyente siente la necesidad de conformarse a los sentimientos del corazón de Cristo para amar a Dios y al prójimo como el mismo Cristo ama. Y todos nosotros podemos dejarnos transformar el corazón y aprender a amar como Cristo y en una familiaridad con Él nutrida por la oración y por la meditación en la palabra de Dios y por los sacramentos, sobre todo recibiendo frecuentemente y con mucha devoción la Santa Comunión. También Santa Catalina pertenece al grupo de santos eucarísticos. Alrededor de una personalidad tan fuerte y auténtica se fue construyendo una verdadera y auténtica familia espiritual. Se trataba de personas fascinadas por la autoridad moral de esta joven mujer de elevadísimo nivel de vida y quizás también impresionadas por los fenómenos místicos a los que asistían, como los frecuentes éxtasis que tenía. Muchos se pusieron a su servicio y sobre todo consideraron un privilegio ser guiados espiritualmente por Santa Catalina. La llamaban mamá, pues como hijos espirituales tomaban de ella nutrición del espíritu. Otro rasgo de la espiritualidad de Santa Catalina está ligado al don de las lágrimas. Estas expresan una sensibilidad exquisita y profunda. Es la capacidad de conmoción y de ternura. No pocos santos tuvieron el don de lágrimas, renovando la emoción del mismo Jesús, que no reprimió ni escondió su llanto ante el sepulcro de su amigo Lázaro y ante el dolor de María y de Marta, y ante la vista de Jerusalén en los últimos días terrenos. Según Santa Catalina, las lágrimas de los santos se mezclan con la sangre de Cristo, de la que ella habló de una forma vibrante y con imágenes simbólicas muy eficaces. Es de notar que la palabra sangre aparece más de 1800 veces en la obra de Santa Catalina de Siena. E incluso, y no sin justa razón, fue llamada la apóstol de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tened memoria de Cristo crucificado, Dios y hombre. Poneos por objetivo a Cristo crucificado. Escondeos en las llagas de Cristo crucificado. Ahogaos en la sangre de Cristo crucificado. Acá podemos comprender por qué Catalina, aún consciente de las debilidades humanas de los sacerdotes, hubiese tenido siempre una grandísima reverencia por los sacerdotes, porque ellos dispensan, a través de los sacramentos, la fuerza salvífica de la sangre de Cristo. La santa invitó siempre a los sagrados ministros, también al Papa, a quien llamaba Dulce Cristo en la tierra, a ser fieles en sus responsabilidades. Movida siempre y solo por su profundo amor y constante amor por la Iglesia, antes de morir dijo: partiendo del cuerpo yo, en verdad, he consumido y dado la vida en la Iglesia y por la Iglesia Santa, lo cual me es de singularísima gracia. De Santa Catalina aprendemos la ciencia más sublime, que es conocer y amar a Jesucristo y a su Iglesia. En el diálogo de la Divina Providencia, ella, con una imagen singular, describe a Cristo como un puente lanzado entre el cielo y la tierra. Ese puente está formado por 3 escalones, constituidos por los pies de Cristo, el costado de Cristo, la boca de Cristo. Elevándose a través de estos escalones, el alma pasa a través de lo que son 3 etapas de todo camino de santificación: el desapego del pecado, la práctica de las virtudes y el amor y la dulce unión afectuosa con Dios. Aprendamos de Santa Catalina a amar con valor, de forma intensa y sincera a Cristo y a la Iglesia. Hagamos nuestras para ello las palabras de Santa Catalina que leemos en el diálogo de la Divina Providencia, en la conclusión del capítulo en el que habla de Cristo puente. Por misericordia nos has lavado en la sangre. Por misericordia quisiste conversar con las criaturas. Oh loco de amor, no te bastó encarnarte, sino que también quisiste morir.
Oh misericordia, el corazón se me ahoga al pensar en ti. A donde quiera que me vuelva a pensar, no encuentro sino misericordia. En este día especial, donde honramos la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, quise leerles esto que el Señor Jesucristo le revela a Santa Catalina de Siena. Y es, en la confesión se realiza la misericordia de Dios. Habla nuestro Señor Jesús. También recibe el alma de otra manera este bautismo, hablando de un modo figurado por especial providencia de mi divina caridad. Yo conocía la debilidad y fragilidad del hombre que le lleva a ofenderme. No que se vea forzado por ella ni por ninguna otra cosa a cometer la culpa si él no quiere, sino que como frágil cae en la culpa del pecado mortal, por lo que pierde la gracia que recibió en el santo bautismo en virtud de la sangre. Por esto fue necesario que la divina caridad proveyese a dejarles un bautismo continuo de la sangre. Este bautismo se recibe con la contrición del corazón y con la santa confesión, hecha cuando tienen posibilidad de ello a los pies de mis ministros que tienen la llave de la sangre. Esta sangre es la que la absolución del sacerdote hace deslizar por el semblante del alma. Si la confesión les fuera imposible, basta la contrición del corazón. Entonces la mano de mi clemencia es la que da el fruto de esta preciosa sangre. Mas pudiendo confesarse, quiero que lo hagan. Quien pudiendo no la recibe, se ha privado del precio de la sangre. Es cierto que en el último momento, si el alma la desea y no la puede haber, también la recibirá. Pero no haya nadie tan loco que con esta esperanza aguarde a la hora de la muerte para arreglar su vida, porque no está seguro de que por su obstinación, tal vez yo en mi divina justicia le diga: tú no te acordaste de mí en vida mientras tuviste tiempo, tampoco yo me acuerdo de ti en la hora de la muerte. Que nadie pues se fíe, y si alguien por su culpa lo hizo hasta ahora, no dilate hasta la última hora el recibir este bautismo de la esperanza en la sangre. Puedes ver pues cómo este bautismo es continuo, en el que el alma debe ser bautizada hasta el final de su vida. En este bautismo conoce que mi operación, es decir, el tormento de la cruz, fue finito, pero el fruto del tormento que por mí han recibido es infinito, en virtud de la naturaleza divina que es infinita, unida con la naturaleza humana finita, que fue la que sufrió en mí. Verbo vestido de la humanidad de ustedes, mas porque una naturaleza está unida y amasada con la otra, la deidad eterna trajo de sí e hizo suya la pena que yo sufrí con tanto fuego de amor. Por esto puede llamarse infinita esta operación, no porque lo que sea el sufrimiento actual del cuerpo y el sufrimiento que me proporcionaba el deseo de cumplir vuestra redención, ya que ambas terminaron en la cruz cuando el alma se separó del cuerpo, pero el fruto que proviene del sufrimiento y del deseo de vuestra salvación es infinito. Por esto lo recibís infinitamente. Si no hubiese sido infinito, no habría sido restaurado todo el género humano, pasados, presentes y venideros. Ni el hombre cuando peca podría levantarse después de su pecado si no fuera infinito este bautismo de la sangre que se os ha dado, es decir, si no fuera infinito su fruto. Esto os manifesté en la apertura de mi costado, donde se hallan los secretos del corazón, demostrándoles que os amo mucho más de lo que puedo manifestar con un tormento finito. ¿En qué te he revelado que es infinito?
en el bautismo de la sangre, unido con el fuego de mi caridad derramada por amor, con el bautismo general dado a los cristianos y a quienes quieran recibirlo, del agua unido con la sangre y con el fuego, en el que el alma se amasa con mi sangre. Para dároslo a entender, quise que del costado saliese sangre y agua. Con esto he querido responder a lo que me preguntabas. Diálogo 75 de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia.